Creamos el proyecto Lectores para la Justicia, un colectivo interdisciplinario gestado acá en la Facultad de Derecho, integrado por estudiantes, graduados, profesores, profesionales, jueces, exjueces, y tiene como actividad central la lectura literaria, entendiendo que es una herramienta transformadora que sirve para hacer personas más abiertas, más imaginativas, más cercanas a la realidad social en la que viven, y eso propende a la realización del valor justicia en un sentido amplio. Queremos que la literatura llegue a la universidad, porque pensamos que los estudiantes universitarios saben de sus conocimientos específicos, pero sería muy bueno que la literatura, como expresión del arte, agregara a sus conocimientos técnicos otros que sirvieran para hacerlos con una mirada más amplia, más humanos. Y en ese sentido, nuestro proyecto, Lectores para la Justicia, que tiene un reconocimiento de UBACIT del 2014 al 2016, está trabajando hace ya un tiempo entre sus iniciativas con la biblioteca digital. La idea inicial fue sistematizar trabajos que supusieran relaciones entre la literatura y el derecho, que se suelen hacer frecuentemente, es decir, estudiar, analizar obras literarias desde una perspectiva jurídica o pensando el valor justicia. También tuvimos en mente organizar estos trabajos amigablemente en una biblioteca que tuviera acceso público y que invitara de algún modo a la lectura. Y allí fuimos imaginando la creación de una biblioteca digital a textos o de textos no completos que pudiera permitir cierta libertad en los lectores que iban a escribir, libertad en la selección de obras que les podían ser de interés y libertad en sus composiciones, en los comentarios que podían llegar a hacer en esta biblioteca. Pero de otro lado teníamos que organizar y darle un sentido común a este recurso, y para eso, por ejemplo, dijimos, bueno, hace falta una indicación bibliográfica para respetar los derechos del autor, para que los lectores pudieran entender a qué obra nos estábamos refiriendo, una indicación jurídica. Juntos nos sentamos unos cuantos de Lectores para la Justicia y trabajamos sobre el tesauro más sencillo del sistema argentino de informática jurídica, lo simplificamos aún más y fuimos creando este sistema de voces, que de hecho ahora estamos revisando en base a la experiencia que hemos tenido, y entonces todo lector, escritor que realizaba una composición para la biblioteca hacía una referencia bibliográfica y jurídica. Y también algunas citas textuales, algunas preguntas, para que todos los trabajos tuvieran ese aspecto en común, y después un comentario también libre. ¿Cuál es la experiencia que vamos teniendo hasta ahora con la biblioteca digital? Al principio los aportes los hacíamos integrantes de nuestro equipo, exclusivamente, no era un trabajo sencillo, y después el recurso se fue abriendo hacia estudiantes, graduados y otras personas que tal vez alguna vez se habían inspirado con una obra, y esta posibilidad de hacer una lectura distinta, una lectura nueva, profundizar algunos estudios que le interesaban a partir de un texto que lo conmovió en alguna etapa de la vida, abrió mucho el recurso, y hoy en día participan de él personas inclusive ajenas a nuestro proyecto. También se está dando una experiencia pedagógica interesante a nivel universitario, porque este intercambio que se hace entre docentes y alumnos previo a la publicación en la biblioteca en sí significa una mirada detenida sobre formas de escribir, sobre formas de dirigirse a terceros, y esto de por sí es una experiencia muy interesante en la formación superior de estudios. Y también como experiencia, ¿quiénes leen esta biblioteca? De acuerdo a lo que vamos recabando, la leen personas interesadas en nuestro proyecto en general, la leen también profesores interesados en inspirarse y eventualmente conformar sus clases de una manera diferente, más amplia, la leen alumnos para su formación universitaria, y también la leen personas que están interesadas en saber qué pensamos las personas de leyes sobre las obras literarias. Finalmente, ¿qué sentido le vemos actualmente a esta biblioteca digital? De un modo propicia, si se quiere, un acercamiento sensible y creativo al derecho o a las disciplinas específicas que se enseñan en la universidad, y
de algún modo también es un recurso que permite fortalecer la transmisión cultural en estudios de nivel superior en una universidad que ha dejado de ser elitista, que es inclusiva, pero que también, digamos, alberga a estudiantes que tal vez no han tenido un acercamiento relevante a este tipo de textos en una etapa inferior de su formación. Nosotros, como docentes, encontramos hechos relatados en los libros que contienen la biblioteca, que son hechos de la vida real, es decir, relatados, por supuesto, como el autor ha decidido, y son resueltos o descritos de la manera que él decide. Ahora bien, esos hechos, nosotros, como profesores, podemos tomarlos para ejemplificar, para aplicarlos en realidad a los hechos que toma cualquier ordenamiento jurídico y ver y comparar cómo el ordenamiento jurídico decide esos hechos, es decir, toma esos hechos para compararlos incluso acerca de cómo están relatados en la obra de ficción que estamos tratando. Es interesante que demos un ejemplo para ver cómo funciona y cómo podemos utilizar la biblioteca digital como herramienta de la enseñanza. Es importante utilizar este procedimiento porque de esta manera, a través de estos hechos, no utilizamos los recursos clásicos que son, por ejemplo, la lectura de fallos o los casos preelaborados, y le planteamos al alumno una forma de digamos, de estudiar el tema jurídico de una forma mucho más atractiva, que además desarrolla otras capacidades que hemos comprobado, como las capacidades lingüísticas, y desarrolla también el sentido crítico, porque los alumnos discuten y tienen que comparar el ordenamiento jurídico o los hechos, cómo están contemplados en el ordenamiento jurídico y cómo están contemplados en la obra de ficción. Mi experiencia con Lectores para la Justicia comenzó cuando era alumna de grado. Me acerqué a este proyecto mediante una inscripción que realicé con la doctora Sandra Biersma. Y Lectores para la Justicia, la verdad que fue una experiencia de investigación muy distinta a todas las que había realizado antes. Fue una experiencia en sí verdaderamente transformadora. En mi caso particular, creo que se dio uno de los objetivos que tiene el proyecto, que es que mediante la lectura de obras literarias, un alumno logre tener una transformación en la forma en la que entiende el derecho. La carrera de grado, la verdad, en la Universidad de Buenos Aires está muy enfocada al estudio en profundidad de las distintas ramas del derecho, y a través de la tarea que me representó colaborar con la biblioteca digital, encontré una herramienta al comentar ciertas obras de ficción, donde no solamente iba a analizar una temática en específico, más allá de cómo se indexaría este trabajo dentro de la biblioteca, sino que me permitió, mediante el relato ficcional, poder tener un puente entre las distintas ramas. Un caso particular se dio cuando comenté la obra, el cuento de Piglia, La caja de vidrio. Es un relato corto, pero sumamente difícil, muy intrincado en su forma de escribir, en el propio trama del relato. Este trabajo lo realicé ayudando a la doctora Norma Silvestre. Ella es titular de Derecho a las Obligaciones aquí en la Facultad de Derecho, y yo personalmente había realizado la orientación en Derecho Penal aquí en la universidad, en la facultad. Yo comenté los aspectos penales, la doctora Silvestre los aspectos desde el derecho de las obligaciones, y la conclusión del trabajo fue que puede estar dividido el derecho en ramas, ya sea civil, penal, pero el fenómeno que uno estudia es un fenómeno social que la literatura refleja, y claramente el concepto de responsabilidad es un concepto que trasciende cualquier sea la rama del derecho. Muchas gracias. Dentro del proyecto Lectores para la Justicia me encargo de participar en dos líneas de investigación. La primera consiste en averiguar e identificar textos literarios y sus vinculaciones con diferentes aspectos del derecho.
Por ejemplo, me tocó analizar un cuento de Angélica Gorodischer llamado La sangre de los dioses, en el cual el protagonista comete actos de femicidio, y la novela de otra escritora argentina llamada Marina Screamer, en cuya novela se llama La inauguración y es del 2011, en donde una mujer cae víctima de una red de trata de personas. Por otro lado, el proyecto de Lectores para la Justicia también se encuentra presente en Facebook, y dentro de la página de Facebook me encargo de subir imágenes de obras plásticas vinculadas con la lectura. Por ejemplo, en obras de Edward Hooper o Raúl Soldi, Antonio Berni o Fragonard, en donde se ve a personas que se encuentran en pleno acto de lectura. U obras plásticas que estén vinculadas con alguna obra literaria que se encuentre dentro de la biblioteca digital, a la que obviamente también se suben los textos que analizamos con algunas vinculaciones con el derecho. Por ejemplo, en la pintura de Luminé de 1890 llamada El rapto, la cual la vinculamos con la novela de Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro. O también encontramos obras plásticas que están vinculadas con ideas o conceptos básicos del derecho. Por ejemplo, el mural de Guillermo Rux, La Constitución Guía al Pueblo, que se encuentra en la Cámara de Diputados de la ciudad de Santa Fe. De esta manera podemos ver cómo el derecho no es una ciencia que está aislada, sino que está conectada con otros saberes, en este caso literarios y relacionados también con las obras de arte plástico. Esto es fundamental porque nos permite, desde mi punto de vista y a partir de la participación que tuve en el proyecto, poder, además de realizar esta conexión entre el derecho y otros saberes y otras áreas del conocimiento, poder, a través del análisis de obras literarias y de obras plásticas, de arte plástico, poder aprender más cabalmente conceptos e ideas del ambiente específicamente jurídico. Conocí el proyecto Lectores para la Justicia acá en la Universidad de Buenos Aires en una materia del posgrado que estaba cursando en el segundo año, en la carrera de Administración de Justicia. En sí me enteré ahí, pero lo importante fue que en el trabajo final de esa materia teníamos dos opciones. La primera opción era realizar un trabajo tradicional, como en toda la carrera de grado y en la mayoría de las facultades de Derecho, y la segunda opción era relacionar una obra literaria con los conceptos brindados en esa materia. Obviamente elegí la segunda y lo que me sorprendió es que la mayoría de mis compañeros también lo hicieron. La obra literaria que elegí fue El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, y la razón por la cual la elegí es porque en la cátedra donde colaboro en la Universidad de La Matanza se usa esa obra literaria como lectura obligatoria para el alumno. En sí, el proyecto y la biblioteca digital significaron, más allá de una herramienta para poder mostrarle a los alumnos de la Universidad de La Matanza cómo se pueden relacionar las obras literarias con los contenidos jurídicos que nos enseñan en las facultades de Derecho, en la carrera tradicional de abogacía, fue también importante, en primer lugar, para ampliar el lenguaje del alumno, porque uno se da cuenta cuando rinden sus parciales orales que repiten la ley, repiten las palabras de la ley. En cambio, darles una obra literaria ayuda a que mismo en el parcial puedan relacionar y terminen diciendo, sí, es como en el cuento, es como en tal novela. Eso es de un valor increíble, más en facultades donde la literatura no tiene un rol principal. Por otro lado, otra cosa que es sorprendente es que a medida que ellos van hablando de la obra literaria, trabajándola y teniendo que cumplir con las consignas dadas, muchas veces traen obras de arte, pinturas, que se relacionan con la materia, que es un seminario de Derecho a los Consumidores. Hubo alumnos que trajeron PowerPoint sobre Andy Warhol, libros sobre Antonio Berni. Eso también me resultó muy valioso, y la llave que dio lugar a esa posibilidad fue el tema de relacionarlo con la obra literaria. Por otro lado, también me resulta importante el hecho de que se animen a representar, hacer una mini obra de teatro con el cuento dado, y también por otro lado tuve una muy buena experiencia de unos alumnos que dijeron que en un libro de un autor, obviamente
o sea, que tiene muchos artículos de doctrina, muchos libros publicados, había una nota que decía que se rescindían los contratos de alquiler por presencia de fantasmas. Cosa que a mí me llamó mucho la atención, me resultó raro, pero cuando lo fui a corroborar a la biblioteca, esa nota estaba. Era una nota al pie de un tratado de derecho civil, en la parte de contratos. Y por último, lo que puedo decir es que cuando un alumno pregunta ¿cómo hago yo para relacionar una obra literaria con este contenido del derecho? Yo ofrezco la página de lectores para que puedan ver la biblioteca digital y vean que muchos de sus pares o futuros colegas pudieron hacer lo que se les está pidiendo en ese momento. Así que, bueno, para mí eso, el acercamiento al grupo es de un valor incalculable y lo que se hace también. Jorge Luis Borges tiene un poema titulado Los Conjurados. En él da cuenta de la posibilidad de la participación de múltiples miradas interviniendo sobre un mismo tema. Creo que Lectores para la Justicia hace eso. Me parece que la multidisciplinaridad que maneja Lectores para la Justicia ha permitido una multiplicidad de opiniones y ha enriquecido mucho su trabajo. Puntualmente me desempeño como investigador de maestría de beca UBASIT. En ella realizo la vinculación del derecho y la literatura. Considero que es necesaria y problemática. El plano de trabajo se puntualiza específicamente desde literatura argentina, correspondiente desde 1853 hacia 1994. Creo que imaginarán la multiplicidad de textos y lo enriquecedores que pueden ser para la temática tanto del derecho como la literatura. Porque tenemos que entender que el derecho es una práctica social específica, o por lo menos yo lo entiendo, y el proyecto me lo permite entender así. También lo entendemos como un desarrollo dentro de la cultura. ¿Y ello qué quiere decir? Que está invadido, está mediado por otras disciplinas y saberes. Hablamos de poder, hablamos de ideología, hablamos, entre otros, de literatura. El derecho está mediado, construido y deconstruido por la literatura. La literatura está mediada, construida y deconstruida por el derecho. Es decir, que leer textos literarios nos permite entender el derecho. Leer al derecho nos permite entender textos literarios. En esta multiplicidad de discursos, en esta multiplicidad de saberes, encontramos obras fantásticas como el Martín Fierro, Juan Moreira, Facundo o el mismo Fausto de Estanislao del Campo. Dan cuenta de una multiplicidad de elementos jurídicos, ficciones jurídicas, la otredad, cómo se conforma el individuo, qué relaciones tienen los contratos y otros elementos que podemos seguir nombrando. Es decir, la literatura nos permite pensar y repensar el derecho. ¿Desde dónde? Desde un instrumento muy importante del cual nosotros somos, el lenguaje. Es el lenguaje que está cargado de sentido, es el lenguaje que ocupa un espacio importante en nuestra vida como seres sociales y nos permite establecer las relaciones humanas. Creo que el derecho es muy importante verlo desde otros puntos de vista como son la literatura y otros tipos de saberes. Ello permite atomizar y generar un sentido crítico mucho más amplio. Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo recto con el plano del suelo y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la escalera, ya que cualquier otra combinación producirá formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso. Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgados sin esfuerzo, la cabeza erguida
aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera, se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que, salvo excepciones, cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente izquierda, también llamada pie, pero que no ha de confundirse con el pie antes citado, y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie y en el primero descansará el pie. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso. Instrucciones para subir una escalera como un algoritmo mal formulado, por cierto. Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie. Claro, este tema de los algoritmos es mi métier en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Llegué al proyecto Lectores para la Justicia, afortunadamente, porque el proyecto Lectores para la Justicia me encontró. Sandra y Norma tuvieron la precaución de tratar de diseminar este proyecto en las distintas facultades de la UBA o en las distintas personas, como hemos visto otros testimonios, que tuvieran interés en unir el estudio universitario con la lectura de literatura, y la lectura de literatura de manera oral, con los libros, y haciendo una conexión con todos los temas. Justamente uno de los proyectos de la Biblioteca Digital para su extensión es llevarla a otros ámbitos, llevarla, por ejemplo, a la Facultad de Ingeniería. ¿Y qué tenemos que hacer en ese caso? Tenemos que generar un nuevo tesauro. Sandra hablaba del tesauro para la gente de Derecho. Bueno, nosotros tenemos también nuestro propio tesauro que tenemos que ir desarrollando, y para eso la literatura siempre nos ha sido muy útil. Empecé con el paréntesis literario en las clases de investigación operativa, de modelización matemática en la Facultad de Ingeniería, y ahora seguimos trabajando con los textos para llevarlos cada vez a más y más estudiantes y más personas que estén interesadas en este tipo de cosas. Y colorín colorado, esta presentación de la Biblioteca Digital ha terminado. Pero invitamos a los estudiantes universitarios, a los profesores, a cualquiera que tenga interés en esta herramienta, a que sume su producción a la Biblioteca Digital. Estamos en Facebook y si no, pueden escribir a nuestro correo electrónico lectoresparalajusticia@gmail.com. Muchas gracias. Esta es la pantalla de inicio en la cual podemos encontrar quiénes somos, es decir, quién conforma este grupo de Lectores para la Justicia, la ventana también de la Biblioteca Digital, la videoteca con los videos de las distintas jornadas que invitamos realmente a mirarlos por la calidad de los expositores, la galería de imágenes de distintos eventos de este proyecto, las publicaciones en revistas o en congresos de los distintos integrantes del proyecto, algunas referencias de lecturas para la comunidad, incluida una lista de lecturas sugeridas, y por último, tanto las instituciones relacionadas como las acreditaciones que ha recibido el proyecto. Si vamos a Biblioteca Digital, vamos a encontrar una presentación que, siguiendo en Ver Más, explica cuáles son los criterios de esta biblioteca, cómo se conformó,
en base, bueno, lo que ya se ha explicado, ¿no? De las facetas, del tesauro, de cómo es la estructura de cada ficha. Invitamos a consultarlo para aquellos que nos quisieran enviar una colaboración y se mencionan también los colaboradores de distintos años. Ahora vamos a charlar un poco de las herramientas de búsqueda de la biblioteca digital, que tenemos 3, de la más general a la más particular. Si comenzamos por este campo de búsqueda, podemos insertar cualquier palabra clave, cualquier expresión que nos interese y nos aparecerán en una búsqueda en toda la web no solo las fichas que contienen ese término, como por ejemplo en este caso bioética, sino también las publicaciones del proyecto que contienen esta palabra clave. Entonces, esta sería la herramienta de búsqueda más general. Luego tenemos la herramienta de búsqueda por facetas, que son más de 15, han sido mencionadas, pero entre ellas está desde derecho ambiental, derecho civil, derecho penal, derecho constitucional, derechos humanos. Y si vamos, por ejemplo, a derecho civil, vamos a encontrar en orden de aparición, ¿no? Siempre suelen aparecer las últimas en ser cargadas. Vamos a encontrar una variedad de obras, ya que cada obra a su vez está relacionada con distintas facetas. Si vamos a una de ellas, vamos a ver cómo queda la estructura de la ficha. Vemos en primer lugar la portada de esa obra, las facetas, ¿no? Sacadas del tesauro y las subfacetas, y después la estructura que fue mencionada: vinculación, citas textuales, interrogantes y comentarios. En este caso por María Sol Dalocchio, estudiante de Derecho de la UBA. Y por último, tenemos una herramienta de búsqueda quizás más específica, que es el listado de autores. A través del listado de autores, si tenemos algún autor que nos interesa en particular, lo podemos consultar en este listado. Bien, esto es lo que se ha avanzado de la biblioteca digital hasta el momento. Hemos desarrollado el año pasado, la estamos perfeccionando todavía, una ficha instructiva para aquellos que quisieran colaborar con este proyecto y enviarnos sus producciones, una especie de orientación acerca de cómo nosotros sugerimos elaborar estas fichas. También estamos charlando de conformar un cuerpo de referato entre los distintos integrantes del proyecto, tratando de conservar siempre esta mirada interdisciplinaria, ¿verdad?, de lo jurídico y una mirada de otra disciplina. Y también por sugerencia de un profesor, Panu Miniken, nos ha sugerido incorporar tags en la web como una manera de llamar la atención sobre determinados temas. Por ejemplo, si incorporamos fichas que traten o que se relacionen de alguna manera con el nuevo Código Civil y Comercial, incorporar una etiqueta, esos son las tags, en un costado que direccione la atención hacia todas las fichas que han tratado ese tema o que se han vinculado de alguna manera con ese tema. Bien, esperamos todos sus comentarios y sus sugerencias para mejorar y enriquecer nuestra biblioteca digital.